¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Muy bien. Este es un curso que se dio en realidad en un momento. ¿Ahí cambió o no cambió? No cambió. Sí, en la primera. No, ahí cambió. Sí, esto es presión arterial, tensión arterial, como ustedes la quieran llamar, yo no tengo problema. Y una de las cosas cuando hablábamos nosotros de cómo se podía controlar, decíamos que necesitábamos ese estetoscopio. Siempre hay que tener cuidado cuando nos manejamos con el estetoscopio de doble campana, porque a veces se gira y uno está escuchando con la campana más chiquita, ¿sí? Por lo cual la campana grande, que es lo que apoyamos, no escucha nada. Siempre tengan en cuenta eso, ¿no? Se gira más o menos a esta altura en la conexión de la campana y la parte de goma. Estos tensiómetros digitales, si bien están recomendados más que nada para ser usados en domicilio, no tanto en pacientes porque se descalibran fácilmente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Este tensiómetro es una reliquia, sigue ese micrófono encendido. Es una reliquia, es de mercurio, todos los que están pro ambiente no los recomiendan, porque en realidad lo que marca la tensión arterial es una columna de mercurio que se desplaza acá según la presión ejercida. El tema es que cuando eso se rompe, el mercurio liberado es muy tóxico para los seres humanos, por lo cual no se recomienda su uso. Y este es el tensiómetro anaeroides que conocemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de que tiene un manguito de compresión, que adentro tiene la cámara, que este es el manómetro, ¿sí? la pera de goma para insuflar y la válvula y las dos tubuladuras, ¿sí? Si ustedes ven este tensiómetro, a mí me resulta mucho más práctico adecuarlo a los tensiómetros de esta forma, cosa que eliminamos la parte de metal, de la arandela de metal por donde se pasa el manguito de compresión y directamente se sujeta con abrojos, ¿sí? Entonces, para lo que es emergencia, por ahí resulta mucho más práctico poner esto en el brazo y ajustar con el abrojo y arrancar con la toma de presión, o sea, es menos dificultoso, ¿sí? Yo les recomiendo esto, después por ahí si quieren un día cuando les toque hacer la práctica institucional, les puedo explicar en persona cómo se hace para solucionar este inconveniente. O para adecuarlo al tensiómetro de esta forma, eso lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema. Ya saben, si quieren preguntar, ¿ahí cambió posición correcta para la toma de tensión arterial? ¿Lo están viendo? No. No cambió, profe. No, Ahí cambió. Ahí sí, profe. Sí. ¿Ahí está? ¿O sigue vacío? No, ahí está, profe. Ahí está, profe. Bueno, ¿se acuerdan que una de las cosas que decíamos que para tomar bien la tensión arterial, ustedes leyeron un artículo, les mandé imágenes, hablamos con otras diapositivas, la posición era así, sentada, con los pies apoyados, sin cruzar las piernas, ambos brazos apoyados, el manguito del tensiómetro más o menos a la altura media del corazón, ¿se acuerdan de que siempre se habla? Que tenemos que utilizar ropa que no le apriete el brazo. Si de pronto en estas épocas de invierno que nosotros tenemos a la gente con las camisetas, yo por ahí 1000 veces prefiero ponerle el tensiómetro, el manguito, arriba de la camiseta y deslizar por abajo de la camiseta hasta el lugar donde lo voy a escuchar al estetoscopio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el principio en el que se basa esta toma de presión? Es la compresión y la liberación del aire de forma mínima hasta escuchar los latidos. ¿Qué es lo más importante? O sea, la compresión va a existir a través del manguito y la liberación también. Y voy a escuchar lo que me diga el estetoscopio que va a estar pegado a la piel, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros subimos, por ejemplo, le hacemos subir los pulóveres, los polares, eso, y quedan todos tan amontonados en el antebrazo que nosotros no podemos poner el manguito en el tercio medio. Ustedes fíjense dónde está el codo y dónde está el manguito,
¿sí? Entonces, ese es un error bastante frecuente en el momento de toma de presión. Y es más, yo he visto gente que prácticamente coloca el manguito en el pliegue del codo, ¿sí? O sea, peor de peor todavía. Mientras ustedes más al medio coloquen el estetoscopio, menos fidedigno va a ser el control de la ocultación del primer ruido, ¿sí? Siempre el estetoscopio, de ser posible, tiene que estar por fuera del manguito, ¿sí? Para poder decir si captamos bien, apenas se liberó esa arteria, nosotros escuchamos el primer ruido con total fidelidad, ¿sí? El reposo antes de tomar la tensión arterial es recomendada cuando nosotros tenemos hipertensos ambulatorios que pueden llegar al control, pero en el caso de ustedes que están siendo activados por ahí por una crisis hipertensiva, por ahí por un accidente en la vía pública, no van a esperar los 5 minutos, van a llegar y van a controlar, y así también van a registrar en el momento de arribo se controla tal tensión arterial. Y si ustedes están yendo en el móvil y de pronto el paciente comienza con sudoración fría, lo tocan más frío y todo lo demás, vuelven a controlar la tensión arterial y refieren en el registro. Tensión arterial tanto se observa el paciente sudoroso, frío, ¿sí? Así tal cual. ¿Por qué? Porque ustedes están demostrando que son excelentes técnicos en emergencia y que por eso tienen ese ojo crítico de ver cuando el paciente se está descompensando y lo vuelven a controlar porque son hiperresponsables, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros controlamos apenas llegamos y después no lo controlamos más, lo entregamos al paciente y ni siquiera lo volvimos a controlar. ¿Qué tal si el paciente estaba hipertenso? ¿Qué tal si el paciente estaba con 170/90? ¿Y con cuánto lo entregué yo? ¿Qué hice yo en el camino? Eso también se tiene que registrar. ¿Sí? Ustedes controlaron al paciente 170, el paciente le dijo a ustedes que tomaba Lotrial y que ahora no lo había tomado porque se había quedado sin el enalapril. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Buscan en su maletín medicamentos hipertensivos, antihipertensivos, y bueno, acá tiene señor, tome su enalapril, y van en camino, ¿sí? Y entonces cuando están llegando a destino, vuelven a controlar la tensión arterial, bueno, registran, se administra el enalapril porque el paciente no lo había tomado, ¿sí? Y se contata tal tensión arterial. Eso también les sirve a ustedes como resguardo legal desde el punto de vista de que están controlando ese paciente y que no solamente fueron acompañantes de ambulancia, porque ustedes tienen que demostrar, ustedes son los profesionales, ustedes tienen que demostrar que son necesarios, porque para acompañantes se paga a alguien más barato y chao, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que demostrar la importancia o lo importante que son ustedes en esto de llevar o trasladar a un paciente. Por más mínima que sea, ustedes están diciendo que está trasladando el paciente a tomografía computada, no importa, lo mismo lo controlan. Por eso es que están usando una ambulancia con enfermero. ¿Me entienden? ¿Interpretan la importancia de sus cuidados? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el concepto de la tensión arterial o presión arterial? ¿Sí? La presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales. ¿Sí? Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. ¿Sí? Como mide eso, si yo no la comprimo a esa arteria y dejo y evito que pase la circulación, yo no puedo escuchar cuál es la tensión arterial máxima, ¿sí? Si yo pongo así nomás el estetoscopio sin comprimir la arteria, ustedes van a ver que no se escucha nada, ¿sí? Por lo cual, si yo le pregunto a ustedes qué es lo más importante para controlar la tensión arterial, ¿qué es lo más importante? ¿Qué les parece a ustedes? Comprimir la arteria. Comprimir la arteria, pero entonces ¿con qué vamos a comprimir? Con el manguito. Con el tensiómetro. Sin tensiómetro no soy nada, solamente que tenga una TAM. O sea, una TAM, yo coloco una Avocat, coloco un transductor, coloco al monitor multiparamétrico y me va a dar la tensión arterial media, sin tensiómetro. Pero mientras yo con mi cuerpito argentino,
¿Qué es lo que más necesito para controlar la tensión arterial? El manómetro, ¿sí? El manguito, el tensiómetro. Porque si no tengo estetoscopio, por ahí puedo poner los dedos y lo mismo algo voy a tocar. Pero sin tensiómetro no soy nada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos en qué lugares puedo controlar la tensión arterial? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, profe. Bueno, esto es de cierta manera una representación de los lugares donde yo puedo controlar la tensión arterial. Y ustedes van a ver que está el manguito y por otro lado está el estetoscopio, ¿no? O sea, está fuera del manguito. ¿Se acuerda que yo le decía que lo mejor es que esté afuera y no que esté al medio? Bueno, estas gráficas a ustedes le pueden ilustrar. Porque, ¿qué pasa? A ustedes el paciente se le accidentó y ustedes le han enseñado que la tensión arterial se toma en el brazo derecho. Pero resulta que el paciente viene amputado, viene sin brazo derecho. ¿Qué hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Me entienden? Resulta que ustedes le han enseñado que la tensión arterial se toma en miembro superior. Pero resulta que es una malformación congénita que no tiene miembros superiores, tiene solamente miembros inferiores. ¿De qué me disfrazo? ¿Sí? Resulta que ustedes le enseñaron que bueno, que se puede tomar en una pierna, ¿sí? Pero bueno, de las dos piernas el paciente tiene fracturada una, entonces ¿de cuál voy a tomar? De la sana, ¿sí? Jamás voy a tomar la presión en una de los miembros que esté lesionado, ¿sí? Lesión reciente, fresca, sangre roja rutilante, ¿sí? Siempre vamos a acomodarnos en el miembro que está menos lesionado y en lo posible que no esté lesionado, ¿sí? Porque si no, nosotros con los movimientos podemos agravar el cuadro. ¿Estamos? Bueno, ahí tienen la arteria tibial posterior, ¿sí? La arteria pedia dorsal, que es donde está en la pierna, donde está en la parte del empeine, el estetoscopio. La poplitea, ¿se acuerdan que les decía en el hueco popliteo? Atrás de la rodilla, ¿sí? La braquial y la arteria radial, ¿sí? Son lugares donde nosotros podemos tomar la tensión arterial. ¿Qué se puede hacer? O sea, nosotros a veces tenemos al paciente muy abrigado y vieron que se acostumbra ahí en emergencias romper la ropa. Bueno, por ahí rompemos la parte de abajo de las mangas, de los pantalones y ya podemos controlar la tensión arterial en ese espacio que estamos liberando, sin necesidad de tener que desnudar al paciente. Profe. Y a mí en particular el anteaño pasado, cuando estuve en primero, me habían enseñado a que el estetoscopio va debajo del tensiómetro, digamos. Te enseñaron mal, ¿sí? ¿Quién te enseñó? La profesora Centeno, y bueno, mi mamá también es enfermera y lo hace igual. Yo muchas veces la vi tomar la tensión arterial. Te enseñaron mal. Después yo voy a tratar de conseguirlos un libro de Ruemers, de la Fundación de Ruemers, donde te enseña a controlar la tensión arterial y donde te dice cuáles son el porcentaje de error que tenés al controlar la tensión arterial con el estetoscopio al medio, ¿sí? Es una disquisición que tenemos muchas colegas, claro. ¿Sí? Muchas veces la costumbre, yo te digo, hay licenciadas, magíster y todo, que toman mal la tensión arterial, que por ahí uno como colega la mira nomás y se queda calladita porque dice, mejor no le digo nada, pero en realidad están tomando mal. Y como docente, yo tengo que explicarles bien. Ahora dependerá de ustedes cómo lo hagan el día de mañana, ¿sí? Porque muchas veces resulta muy cómodo poner el estetoscopio. Yo generalmente, cuando estoy muy ocupada, yo lo pongo apenas en el borde, o sea, apenas para que me sujete la parte de la campanita, el brazalete, ¿sí? Para no tener que apretarlo yo al estetoscopio, porque yo estoy ocupada con otra cosa. Pero jamás ponerlo al medio. Es una alteración que te puede dar la tensión arterial, errores, tensiones arteriales erróneas, por eso, ¿sí? Pero bueno,
Si yo les digo en un examen que me tomen la presión, más vale que me la tomen de esta forma, porque si no van a estar desaprobados. Bueno, y acá está el brazalete, y ustedes van a volver a ver dónde está el estetoscopio, cómo comprime el brazalete. ¿Vieron cuando yo les hablaba del manguito? ¿Dónde ponemos el manguito? La parte de goma, de la parte interna, la cámara de ese brazalete, ¿dónde va a ir? Y está justo la cámara al medio de lo que es la arteria que yo quiero escuchar, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, en el A te muestra cómo vos comprimís con el manguito y cómo se comprime la arteria y deja de pasar la circulación cuando esté inflado, que corta el flujo de sangre, y es imposible detectar el pulso y ni siquiera escucharlo. Eso es lo que esperamos. Y cuando va desinsuflando, como la rémora de sangre hace que nosotros comencemos a escuchar los ruidos de Korotkoff. Se pueden detectar el paso de sangre por la arteria comprimida, ¿sí? Y en el C, cuando ya la arteria vuelve a su normalidad, el flujo de sangre se silencia cuando la arteria deja de estar comprimida. O sea, cuando ya no tiene compresión, ya no la escuchamos más. Por eso es que nosotros decimos que la tensión arterial mínima es el último ruido audible del estetoscopio, cuando nosotros comprimimos, después de una compresión. En cierta manera, ustedes ahí van viendo cómo es el control de tensión arterial. ¿Cuáles van a ser los pasos más importantes? Primero vamos a tratar de tocar la arteria braquial o radial, donde nosotros vamos a hacer el control de tensión arterial para saber a dónde vamos a poner el estetoscopio, ¿sí? Y se palpa la arteria y se eleva la presión 30 milímetros de mercurio por encima del valor donde desaparece el pulso. Muchas veces en los adultos no es tan fácil encontrar eso, ¿sí? El manguito se desinfla 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, hasta 30 milímetros de mercurio por debajo de la desaparición de los ruidos, ¿sí? Que es ahí donde nosotros vamos a decir, esta es la tensión arterial. No se reinfla durante el transcurso de la toma de presión, o sea, no es que yo perdí de escuchar el ruido y vuelvo a inflar por las dudas para estar seguro. Tenemos que esperar ahí un rato como para volver a tomar la tensión arterial. La aparición del primer ruido define la presión sistólica y la desaparición del ruido define la presión diastólica. Eso ya lo sabían de la vez pasada, ¿no es cierto? Eso me lo tendrían que estar diciendo ustedes, ¿no es cierto? La primera vez se toma la presión en ambos brazos. Tomo brazo izquierdo, brazo derecho. Se escoge la extremidad con la mayor valor para los controles subsecuentes y se hacen 2 tomas de presión arterial a intervalos de 2 minutos. Nosotros, ¿por qué? Porque ustedes no saben cuál es la tensión arterial que maneja ese paciente, y si ustedes tienen el tiempo como para poder tomar los 2 brazos, acuérdense que van a seguir controlando en el brazo de mayor tensión arterial. Si existen diferencias mayores de 5 milímetros de mercurio entre las tomas, se debe volver a tomar hasta obtener 2 lecturas con diferencias iguales o menores de 5 milímetros de mercurio. ¿Sí? Porque 5 milímetros de mercurio es lo que me dice que la tensión arterial el control se está realizando dentro de todo bien. Los errores más frecuentes, y acá van a ver un poco lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Ubicar mal el estetoscopio. Ustedes ven acá, el estetoscopio está prácticamente adentro de lo que es el manguito, que era lo que hablábamos recién. El volumen que ocupa el estetoscopio debajo del manguito hace que se produzca una zona de más presión. O sea, aparte de estar presionando con la cámara, más ese espacio que ocupa el estetoscopio, hace que se comprima más la arteria
y de pronto la lectura no sea la fidedigna, ¿sí? La presión que seguirá deformando la arteria a pesar de que el manguito ya no lo haga. Ya vimos de entrada cómo se deformaba la arteria, cómo se aplastaba. Con el estetoscopio se aplasta más. Se alarga el tiempo de audición del sonido arterial dando presiones mínimas más bajas de lo real por la presión. Subestima la presión diastólica, porque dijimos que es la presión que se alarga. ¿Ahí le cambió? Ahora sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Los errores más frecuentes que también vamos a encontrar van a ser centrar mal la cámara del manguito. ¿Se acuerdan de la cámara del manguito que nosotros decíamos dónde tenía que estar? ¿No se acuerdan? No se comprime correctamente la arteria braquial, porque a veces el manguito, la cámara, esa que inflamos, queda de costado, por lo cual no está comprimiendo bien la arteria braquial. Se necesita insuflar para obliterar la arteria, o sea, yo tengo que insuflar más de lo conveniente para poder, para que la arteria deje de hacer el ruido, para que se comprima realmente, y se sobreestima la presión sistólica. En esos casos, cuando yo pongo mal el manguito. Acá vemos la arteria braquial por donde baja y la línea media de la bolsa de goma debe quedar sobre la arteria braquial. ¿Se acuerda que hace rato también le mostré yo que estaba justo la cámara inflable arriba de la arteria braquial? Y el estetoscopio sobre la línea braquial. ¿Vio? Sí, ¿Alguna pregunta? Profe, creo que recién cambió la imagen, disculpe, no había cambiado la imagen. Claro, acá le mostraba la arteria braquial, cómo sale de prácticamente el hueco popliteo y cómo se va hacia adelante hasta cruzarse a la altura del plexo del codo, ¿sí? Y acá como el manguito, ¿se acuerdan que hace rato también se los mostré cómo estaba la parte de la cámara inflable justo al medio y sobre la arteria braquial, ¿sí? Por eso es importante cómo lo ponemos. Los errores más frecuentes también es dejar puesta la vestimenta. Vieron que yo les decía hace rato que con la ropa se amontona ahí y no me permite colocar el tensiómetro adecuadamente. Y si ustedes lo ven, este tensiómetro está mal acomodado. ¿Por qué está mal acomodado el tensiómetro? Es uno de los conabrojos. ¿Por qué está mal acomodado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo están viendo? Porque está sobre el pie. Porque está insuflado, profe. Está insuflado, o sea, ya está. Está insuflado, profe. Está insuflado, está sobre el pliegue del codo, pero ¿qué más? Codo. Tiene la ropa arriba. Tiene la ropa arriba también, está mal eso. ¿Qué más? No, el estetoscopio en medio de la arteria y El estetoscopio abajo del manguito. Sí, el estetoscopio también está muy metido adentro. ¿Qué más? El abrojo, profe, creo que está por abajo. Está al revés, porque la parte de la cámara, la parte del abrojo de la cámara tiene que estar para abajo y el abrojo que cierra, que abraza, tiene que estar por arriba. Por eso es que se le infló la cámara por fuera de la unión. ¿Me entienden? Está puesto al revés. O sea, eso que cierra tiene que estar para abajo y el otro tiene que estar sujetando desde arriba. Lo pusieron al revés, ¿me entienden? En vez de girar hacia la derecha, tendría que haber envuelto hacia la izquierda por la posición del abrojo, así no se le infla la cámara. Y otra cosa, el sujetar, si ustedes le dicen al paciente sujetar, vieron que a veces se quiere soltar el abrojo y te dice sujetar, el paciente también ejerce una presión que también le altera la tensión arterial, ¿me entienden? Por eso es que uno dice que tiene que tener el elemento bien en condiciones para poder controlar la tensión arterial. Miren ustedes en esa fotito nomás todos los errores que han encontrado. Se están volviendo pensadores críticos, ¿no? Me van a salir buenos, ¿no?
Errores más frecuentes, usar mango inadecuado a la circunferencia del brazo. Y en esto, bueno, ustedes me han hecho un amplio detalle de las diferentes medidas según la edad, según el peso, según el diámetro del brazo, para colocar el manguito insuflable, ¿no es cierto? Entonces de eso ya les quedó claro. Tipos de manguitos, ¿sí? Con el uso de un manguito más angosto, ¿no? Si ustedes ponen un manguito más angosto, se sobreestima, pudiendo catalogar erróneamente a una persona como hipertensa, o sea, las personas obesas, por ejemplo. Con el uso de un manguito más ancho, la presión se subestima. El tipo de manguito dependerá del tamaño del brazo. ¿Qué les parece? O sea, era algo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Que era importante que vean el tema del manguito. A ver, esperen un cachito, que me parece que hay alguien que queda afuera. Ah, no. Porque había alguien que me parece que estaba pidiendo permiso para entrar, pero no, no es así. Los errores más frecuentes con respecto a control de tensión. No tener apoyo en el brazo. ¿Se acuerdan que una de las cosas dijimos que el brazo tiene que estar apoyado? Y cuando no está apoyado tenemos una contracción isométrica de la persona que trata de sujetar el brazo hacia arriba. Esto aumenta hasta el 10% de la tensión arterial sistólica. Miren ustedes, ¿cuáles son los errores que nosotros tenemos, no? Y siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Porque es lo que nos va a alterar. Afirmar el manguito con las manos mientras se está realizando la técnica. Estoy controlando y estoy sujetando. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato? Si le decimos al paciente que sujete o si nosotros sujetamos, se sobreestima la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Otro error más frecuente que vamos a encontrar, pedir al examinado que colabore afirmando el manguito con sus manos, que es la misma imagen que vimos hace rato. Se sobreestima la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Otra de las cosas que tenemos, ¿sí?, que los ojos del examinador no están a la altura del manómetro. Cuando nuestros ojos están más arriba del manómetro, a veces podemos, se sobreestima la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, ¿sí? Porque estamos mirando mal. ¿Qué recomendaciones vamos a hacer a nuestros pacientes? Vida sana, disminuir la ingesta de comidas con grasa, el tema del cigarrillo, disminuir la sal, hábitos saludables, hacer un poco más de gimnasia o caminatas, aunque sea, ¿no es cierto? Bueno, y esto eran las imágenes del licenciado Marcelo Guastela, que había preparado en ese momento para unas charlas que se daban a través del ministerio. ¿Qué les pareció? Todo esto tiene rigor científico, por eso es que nosotros cuando preparamos las diapositivas, yo siempre le digo a ustedes, tenemos que hablar con rigor científico, porque muchas veces, si nosotros no usamos el rigor científico, estamos, ¿cómo le puedo decir?, hablando empíricamente y estamos a un nivel de profesionalismo que no podemos hablar empíricamente, no podemos darnos ese lujo. Nosotros cuando hablamos, yo no digo porque ella lo hace así, no, yo digo porque esto se hace así, porque acá hay muchas investigaciones que han demostrado que esto tiene que ser de esta forma, ¿me entienden? ¿Qué le pasó a Anaí Díaz? Se quedó sin internet. Bueno, ¿qué les pareció el tema del repasito de tensión arterial? ¿Tienen algo para comentar?
Para mí, profe, muy importante. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho. Ah, bien. No pasa que hice un tipo de conexión acá para poder escuchar mejor. No escucho bien desde la tablet, entonces, bueno, conecto un parlante. Por lo menos para mí, profe, yo siempre tengo dudas, por eso siempre pregunto, y creo que mis dudas se van a ir aclarando mucho más cuando practiquemos y usted esté ahí corrigiendo. Entonces ahí yo creo que en mi caso por lo menos se van a afirmar muchas cosas que nos están enseñando usted y los demás profesores. En mi caso, para mí siempre es nuevo todo. Sí, yo creo que esto, o sea, uno nunca termina de aprender, Diego Armando. Uno está en continuo aprendizaje porque la ciencia médica no es una ciencia exacta. Todo lo relacionado a salud no es una ciencia exacta. La verdad absoluta de hoy cambia rotundamente al día siguiente ante un nuevo descubrimiento. Ahí lo tienen, por ejemplo, el tema del coronavirus, ¿sí? Comenzó el año pasado y miren todos los cambios y todo lo que fuimos aprendiendo hasta el momento, ¿sí? Y lo que vamos a seguir aprendiendo, porque esto todavía no ha terminado. Así que por eso es importante que, que nos adecuemos a toda esta nueva información y a esta nueva forma de ver y hacer las cosas, porque si no estamos fritos, Falta poner la teoría en práctica ahora. Es cuestión de poner la teoría en práctica. Y yo lo que les diría a ustedes también, el tensiómetro ustedes lo tienen en la casa, siempre algún voluntario van a encontrar, y es cuestión de que prueben, ¿sí? Agarren a una persona que más o menos tenga una tensión arterial estable, primero le controlan con el estetoscopio por la mitad del manguito, después le controlan con el manguito al revés, después al rato le controlan, y más o menos ustedes van a ir viendo si hay cambios significativos o no hay cambios en esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Por eso muchas veces uno cuenta mucho con el tema de la familia para comenzar a hacer este tema de prácticas. Hay cosas que yo siempre les digo, no necesitamos estar con el paciente, cosa que cuando estemos con el paciente no mostremos tantas dudas, ¿sí? No se asuste el paciente por nuestras dudas. ¿Profe? ¿Sí, Valeria? Interesante lo que usted planteó en la diapositiva sobre los errores más comunes, digamos, sobre todo del estetoscopio con el manguito, debajo del manguito, porque usted estaba mencionando eso y yo dije como que toda mi vida me tomaron mal la presión arterial, entonces, porque siempre la ponían debajo, digamos, y yo, por ejemplo, soy mucho de observar cuando voy a hacerme atender, cuando me sacan sangre, cuando me toman la presión y todo eso. Y es más, yo también hice un curso de enfermería en donde me enseñaron mal también, entonces. Sí, estamos como la canción de Charly García, me enseñaron todo mal, ¿sí? Yo también, cuando estudié, yo estudié en el 80, comencé la carrera de enfermería y me recibí en el 83, ¿sí? A mí también me enseñaron mal. Después, por vueltas de la vida, cuando me regalaron ese librito de Ruemers, comencé a decir, ops, estoy haciendo las cosas mal, esto hay que corregir. Y comencé a corregirme y, bueno, hablaba y compartía la información con la gente que quería escuchar, porque no toda la gente quiere escuchar de que lo está haciendo mal, ¿sí? Y bueno, y cuando de pronto me encontré con este licenciado Guastela, que trabaja en el ministerio, que teníamos que salir a dar las charlas de hipertensión en la embarazada, y él preparó este tema, yo sinceramente dije, no soy la única loca, porque hay gente que sabe que la tensión arterial cómo se tiene que controlar, y por eso es que yo me tomé el atrevimiento de usar las diapositivas de Marcelo, porque cuando las vi dije, él piensa como yo y te explica y te enseña tal cual yo venía enseñando. Que no toda la gente por ahí tiene la oportunidad de conocer esa bibliografía o de manejarse de esta forma, ¿no? Yo creo que es algo importante que la gente, o sea, enfermería tendría que hacer. Y realmente es verdad,
la mayoría de las veces se controla mal la tensión arterial. Que muchas veces, incluso hasta los mismos médicos, vos ves que controlan mal, no es solamente enfermería. Y por eso es que también uno a veces toma el tema del control de la tensión arterial tan livianamente que cree que cualquiera lo puede hacer con el solo hecho de poner el tensiómetro y escuchar los ruidos, y no es tan así, ¿sí? Por eso es que yo le digo, lo que ustedes tienen que hacer lo tienen que hacer muy bien, porque ustedes tienen que marcar la diferencia y demostrar que son necesarios para todo esto que les toca hacer, ¿sí? Y uno demuestra que es necesario haciendo las cosas perfectas, ¿sí? Así que bueno, es así. Esto siempre da un velo como de, oh, ¿qué pasó? A todos, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a hacer es cerrar el formulario de asistencia. Ya marcaron todos la asistencia, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora les digo cuántos tenemos. 640. Erika Marisol fue la última. De 603 a 640 yo tendría que tener 37 alumnos en la sala, ¿sí? Y tengo 34 incluyéndome a mí. ¿Sí? O sea que voy a tener que hacer nomás la captura de pantalla. Les doy 5 minutos para que se preparen el café. Yo me preparo el termo de mate para tomar mate y arrancamos con este otro tema que es bastante denso, sí, pero es muy importante. Este tema va a ser crucial para toda su vida, y por eso es que prefiero que hagamos así, mientras yo tomo una captura de pantalla de los presentes para que esto no se me repita. Profe, ¿cuánto tiempo? Así tengo tiempo de ir a comprar pan. 10 minutitos, ¿puede ser? Sí. Gracias. Bueno, y me pasas pan. Profe. Profe, ¿Sí? ¿nos desconectamos o seguimos? Lo esperamos acá. Sí, o deja y después te conectas en 5 minutitos, porque ya una vez que ya han entrado a la sala, creo que ya no necesitan que les dé permiso de nuevo. Mejor de quedarte conectada por la duda, no vaya a ser que después yo tenga que comenzar a dar permiso de nuevo. Ok, profe. Entonces esperamos. Listo. Comenzamos 10 minutitos nomás. Así yo me preparo mi mate. ¿Cómo? Profe, ¿y lo podemos dejar conectado igual? Sí, se puede quedar conectado igual, no hay problema. Porque no, eso es lo bueno del Meet, que tenés tiempo ilimitado. Bueno,